12 de la mañana con 18 minutos en todo el país. Estamos en vivo a través de Canal 11 de Punta del Este y del Canal 21 de Montecable en Montevideo. Ahora sí, en línea con la doctora Carla Bianchi, gastroenteróloga y hepatóloga. Doctora, bienvenida a la mañana del 11. Buenos días, Marcelo, un placer, como siempre, estar con ustedes. Muchas gracias. Para nosotros también es un gusto tenerla. Y bueno, para hablar de este Día Mundial de la Hepatitis, una enfermedad que, bueno, tiene distintas características, distintas consecuencias. ¿Qué nos puede decir? Bueno, sí, es verdad, todas las enfermedades tienen su día y bueno, hoy es el día que celebramos o hacemos justamente difusión de las medidas de prevención de las hepatitis virales. Para que la gente entienda, hepatitis significa inflamación del hígado. La inflamación del hígado puede ser de varias causas, entre las cuales se encuentran los virus. También existen causas autoinmunes, cuando la genera el propio cuerpo, tóxicas por distintos medicamentos, yuyos, metabólicas. Y bueno, entre ellas los virus son de la principal causa. Existen varios virus que pueden afectar el hígado, algunos en el contexto de afectar el cuerpo en forma sistémica y otros que afectan predominantemente el hígado, que son los que llamamos hepatotropos, que tienen como más afinidad exclusiva por el hígado. Dentro de eso, los más comunes son los virus de la hepatitis A, B, C, D y E. Y tienen diferentes mecanismos de transmisión, por lo cual justamente también va a tener diferentes formas de prevención. Eh, ¿Nos podría describir un poco sobre la, bueno, hepatitis A, B, C, bueno, ahí está dada la gravedad, la característica? Muchas veces escuchamos, tiene hepatitis A, hepatitis B, ¿cuál es la más grave? ¿Cómo se define? En fin, ¿qué nos puede informar? Perfecto. Sí, como te decía que hay distintos virus, Mm. algunos de ellos se transmiten por contacto sexual, como el virus de la hepatitis B, D y C. De esa forma, por contacto sexual o sanguíneo, de ahí es que vamos a ir a prevenir de esa forma la transmisión. Y otros virus, como el virus de la hepatitis A y E, se transmiten por lo que llamamos contacto fecal-oral. Es a través de contacto con agua contaminada con materia fecal. De esa forma es que los mecanismos de transmisión, las que son de ese tipo de transmisión fecal-oral, implica la correcta higiene, lavado de manos antes de manipular alimentos y de comer, después de, obviamente, ir al baño. Cuando uno va a zonas donde hay en predominio de estas hepatitis, es importante no consumir agua contaminada, preferir el uso de agua envasada, no consumir hielo que puede estar elaborado con agua que no sea exactamente potable, consumir alimentos bien cocidos. De esa forma nosotros prevenimos este tipo de hepatitis que tienen en general un curso benigno hacia la resolución, pero hay un mínimo porcentaje de la hepatitis A que puede ser fulminante y requerir un trasplante hepático por una falla hepática fulminante. Y la E particularmente grave en las embarazadas, por eso aconsejamos a las embarazadas consumir todos los alimentos bien cocidos. En cuanto a las hepatitis que son de transmisión sexual, como la B y la C, hoy por hoy en el mundo más o menos se estiman unos 400 millones de infectados en forma crónica por estas hepatitis, y en las Américas mueren un promedio de 125.000 personas por esta causa anualmente. Como te decía, su mecanismo de transmisión son sexuales sanguíneos, hoy por hoy más sexual para la hepatitis B y más sanguíneo para la hepatitis C. En el caso de la hepatitis B, al contraer esa hepatitis, la mayor parte de las personas se curan, pero un porcentaje pasa a la cronicidad. Este porcentaje que pasa a una enfermedad crónica es mayor en el virus C, y con las siguientes complicaciones posibles, como es la evolución a la cirrosis, al cáncer de hígado y requerir un trasplante hepático. Hoy por hoy estas hepatitis son la principal causa de cirrosis, de cáncer de hígado y de trasplante hepático. Eh, si bien existen vacunas para la hepatitis A y B, es muy importante que las personas acudan a su médico y se controlen el tener estas vacunas al día, y si no está completada la inmunización, completarla. Existe vacuna que previene la transmisión de estas enfermedades. En el caso de los que no estamos con un tratamiento altamente eficaz, que en el lapso de 12 semanas, o sea, 3 meses, con una tolerancia excelente y una respuesta de casi el 100%. O sea que son enfermedades prevenibles.
¿Cómo prevenirlas en las que no, cuando no tenemos la hepatitis, las vacunas? Bueno, en el caso de la transmisión sexual, obviamente tener relaciones sexuales con medidas de protección seguras. En el caso, no compartir objetos cortopunzantes, no compartir agujas, jeringas, gilet. En el caso de, bueno, corta uñas. En el caso de las personas que se van a hacer un piercing, asegurarse que vayan a lugares donde estos sean realizados en formas con extrema higiene y medidas de cuidado y descartables. En el caso de los adictos a drogas endovenosas, no compartir las agujas. Son hepatitis que hoy por hoy en los bancos de sangre ya se testean, o sea que hoy por hoy la transmisión a través de esa vía es prácticamente nula. O sea que esas serían las medidas principales de transmisión que podemos recomendarle a la población. Y asegurarse de tenerlas estudiadas y de ver que tengan las vacunas de las que son posibles, como la A y la B, y si no es así, completarlas. Doctora, ¿se manejan cifras a nivel de Uruguay? Porque usted recién marcaba algunas cifras a nivel de América Latina. ¿Cuál es la realidad en Uruguay? Bueno, en el Uruguay no existen trabajos, están en marcha, trabajos que nos digan exactamente la población afectada. Sí tenemos las cifras a través de lo que son las personas de alto riesgo, que obviamente ahí van a estar más elevadas estas cifras, que son los bancos de sangre, los hemodializados, y más o menos se estima el 1%. Bueno, es una cifra bastante importante, ¿no? Tomando en cuenta las características, Sí. bueno, podemos decir que... Y en cuanto a los tratamientos, en cuanto a las campañas de prevención, en cuanto a la respuesta de la sociedad a estos modos preventivos que usted señalaba, ¿qué nos puede decir? Bueno, la vacuna de la hepatitis A y B están obligatorias en el carnet de esquema de vacunación, en la de infancia y adolescencia. La hepatitis B es un virus que se testea de forma obligatoria en la embarazada. Lo que se recomienda es testearlo más precozmente en el embarazo y testear el virus C, que hoy por hoy no es obligatorio en las embarazadas y sería recomendable también. Nosotros, bueno, como especialistas en todos los pacientes que vemos, aconsejamos que una vez en su vida por lo menos se testeen para estas hepatitis. También eso se lo transmitimos a nuestros colegas de primer nivel de atención. Y si las personas nunca han sido testeadas, por eso sugerimos que en algún momento su médico de cabecera le sugieran su testeo. Son hepatitis que son tratables, hay tratamiento para la hepatitis B, hay tratamiento para la hepatitis C, hay vacuna para la hepatitis A y para la hepatitis B, y el virus Delta o D es un virus que si no existe el virus B no puede vivir, o sea que solamente se reproduce en el contexto de una coinfección con el virus B y su medida de prevención son las mismas que para el B. O sea que lo importante es testearse, por supuesto más si uno sabe que está dentro de algún grupo de riesgo, ya sea porque haya tenido relaciones sexuales sin protección, o porque haya recibido transfusiones antes de los 90, o porque haya compartido agujas, o se haya hecho tatuajes en condiciones que no sabe si son seguras. Ni que hablar el que tiene medidas de factores de riesgo que pida un testeo, pero toda la población, igual aunque desconozca factores de riesgo, debería en algún momento de su vida testearse para estas hepatitis. Ni que hablar el personal de la salud y la gente que está en contacto, obviamente, con esos factores de riesgo, ¿no? Trabajando en los centros Claro. de diálisis y todo eso, todos esos están testeados y estamos vacunados. Doctora, le quería preguntar, por un lado, por los síntomas, ¿qué podemos sentir, más allá de que tengamos que someternos al testeo y que está bueno hacerse chequeos preventivos, pero qué podemos sentir como síntomas de la hepatitis? Y lo otro es sobre las secuelas que dejan las hepatitis. Bien, muy importante lo que me preguntabas, Marcelo, porque justamente las hepatitis que tienen riesgo de pasar a la cronicidad, de enfermarnos en forma crónica, de hacernos padecer esta enfermedad eh, por largo periodo de tiempo, justamente cursan en forma mayormente asintomática. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente no se entera que la adquiere y se entera que tiene la hepatitis en algún momento de la evolución porque va de repente a hacerse un análisis de sangre por un preoperatorio y le hacen un chequeo y aparece el disfuncional enzimograma hepático o hepatograma alterado, ahí ve que tiene una inflamación en el hígado y recién ahí se estudia. Entonces, o porque estas hepatitis, como yo te decía, no tratadas evolucionan a la cirrosis, entonces el paciente puede consultar cuando ya en algún momento
tiene síntomas de su cirrosis, de lo cual estamos hablando de una etapa ya avanzada y tardía. En cambio, esto para lo que son las hepatitis crónicas, por eso que hacemos tanto hincapié en la medida de prevención, porque el diagnóstico agudo es casi imposible y el diagnóstico en etapa crónica ya puede ser avanzado y requerir tratamientos más complejos, hasta un trasplante. En el caso de las hepatitis que sí se manifiestan en forma aguda, como son sobre todo la A y la E, que es la hepatitis típica, que lo que da es el cansancio, el decaimiento, el dolor en el cuerpo, que llamamos nosotros síndrome de impregnación viral, las orinas hipercoloreadas, color Coca-Cola o té cargado, la materia fecal clara, que llamamos acolia, la ictericia de la piel y las mucosas, ¿verdad? Esos son síntomas que nos tienen que hacer consultar para descartar una hepatitis aguda, que si es por esos virus, mayormente obviamente va a ir a la evolución favorable, y en el caso de las crónicas, obviamente, si uno sabe que tiene factores de riesgo, consultar independientemente de que no tenga síntomas, por esto que te decía, de que son mayormente asintomáticas. La hepatitis B, que pasa a la obesidad, puede diagnosticarse en una etapa aguda, que se manifiesta como una hepatitis aguda común, como la hepatitis A, y con los mismos síntomas. En Bien, cuanto a los riesgos que me sí, preguntabas, ¿cuáles son las sí. consecuencias? Bueno, justamente lo que te decía, ¿no? La evolución a la cirrosis, al cáncer de hígado y eventualmente al trasplante hepático, que son de las principales causas. Y la gente queda con el hígado sensible, digo, como secuela, ¿no? Que se tiene que cuidar de por vida. Digo, no sé si eso se da solamente en los casos crónicos. Digo, conozco de repente personas que han tenido hepatitis mal curadas, también debo decirlo, y que, bueno, hasta el día de hoy, después de 30, 40 años de haber tenido hepatitis, siguen siendo sensibles a determinadas cosas. En realidad, si yo tengo una hepatitis A y me curo, la recuperación del hígado es ad integrum. Quiere decir que no tiene que quedar ninguna secuela. Si esta persona queda con intolerancia digestiva, hay que buscarle otra causa. No es por la hepatitis que la Bien, tuvo, fue aguda, la resolvió y se curó. En el caso de la hepatitis crónica, sí, porque la hepatitis, como yo te mencionaba al inicio, es una inflamación del hígado. Si yo tengo una inflamación del hígado en forma crónica, sin duda que puedo tener alguna intolerancia digestiva. Pero el mayor riesgo no es la sintomatología de esa intolerancia, sino que esa inflamación crónica no curada, no diagnosticada y por tanto no tratada, va a hacer que yo tenga un riesgo muy importante de la cirrosis y el cáncer de hígado. está clarísimo. Doctora Carla Bianchi, yo le agradezco mucho por haber estado esta mañana en nuestro programa y, bueno, haber hablado en cuanto a la prevención y, bueno, los tratamientos de esta enfermedad, bueno, que hoy estamos conmemorando el Día Nacional. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, siempre me encanta poder informar a la población para hacer prevención. Muchas Muchas, gracias por la invitación. con mucho gusto, doctora. Hasta pronto. Bueno, Gracias. señoras y señores, tenemos que cerrar el programa ya, son las 2:31, muy interesante la charla con la doctora Carla Bianchi, lo hubiera seguido, ¿no? Pero miro la hora y lamentablemente ya incluso estamos pasados un minuto. Como el agua es esencial, mirá lo que te voy a decir, ¿eh? Ahora más que nunca, agua mineral esencial, baja el precio de su envase de 2 litros de 50 pesos a 35 pesos, desde el pie del pan de azúcar a tu mesa, esencial en tu vida. Y otra cosa que te quiero decir es que en Paseo del Este invitamos a sumarte a nuestra campaña de recolección de juguetes por el Día de la Niñez. Un juguete equivale a un corazón contento. Te esperamos en tu shopping mall de Maldonado para entregar tu donación y que todos los niños tengan un regalo en su día. Con estas acciones nuestro corazón se expande. Te esperamos en Ruta 39 y Perimetral en Maldonado. Nada más, hasta aquí hemos llegado. Gracias por vuestra compañía como siempre. El agradecimiento por habernos acompañado hoy, durante la semana y desde siempre. Que tengan un excelente fin de semana. Les recomendamos que se sigan cuidando. Nos reencontramos el próximo lunes.